Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de programación en Java. Bien, ¿qué vamos a estar viendo en este video de hoy? Bueno, vamos a ver el tema de funciones o métodos que se declaran en Java. Bien, los métodos o funciones son pequeños pedacitos de código que lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir ejecutando esos pequeños pedacitos de código en el main en función los vayamos necesitando. Pero no se hacen dentro del main, sino que se hacen en funciones aparte. Bien, os voy a enseñar un poco digamos, qué partes tienen las funciones o métodos, cómo se declaran y qué tipo de partes tiene. Bien, vamos a ir al entorno de desarrollo y lo vamos a ir viendo. Bien, a ver, aquí estamos en el IntelliJ, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo un poquito qué tipo de... O sea, dónde se declaran, ¿bien? Lo que son los métodos o funciones se declaran dentro de la clase. En este caso tenemos la clase principal, pero fuera del método main. Fuera del main, ¿bien? O sea, fuera de los corchetes. Bien, de los corchetes no, de las llaves. Entonces, ¿qué tipo de dato tenemos? Bien, lo primero que vamos a ver es el modificador de acceso. Hay tres tipos de modificadores de acceso. Bueno, cuatro en realidad, pero los que vamos a estar utilizando son tres. Es el método de acceso public, bien, que es exactamente igual que el método de acceso que tiene el main, que significa que es público, que desde cualquier lado se puede acceder a este tipo de métodos, bien, o funciones. Luego tenemos el método de acceso, el modificador de acceso, perdón, private, bien. ¿Qué quiere decir private? Que se puede acceder a este tipo de métodos dentro de la clase, pero no fuera de ella, bien. Y luego por último tenemos el protected, bien, que se puede acceder fuera de la clase, pero dentro del mismo paquete. Este tipo de cositas, simplemente con que en este video os suenen, ¿vale? Porque lo vamos a ver más en profundidad en la orientación a objetos que veremos más adelante en esta serie de videos. Mientras tanto aquí simplemente con que sepáis que existen es suficiente, ¿bien? Nosotros por defecto vamos a utilizar el método de acceso public, ¿vale? Y luego vamos a tener un modificador que es la palabra reservada static, como en el main, exactamente igual, ¿bien? ¿Qué es lo de static? Bien, vamos a utilizar static, ¿vale? Para métodos asociados a la clase, que se pueden invocar en otros métodos estáticos, bueno, como en este caso es el main, ¿bien? Y si no se especifica este método, o sea, esta palabra static, se da por hecho que no es estático el método, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? El método estático, cuando no es estático, quiere decir que tenemos que instanciar un objeto de la clase para hacer uso de este tipo de métodos. Cuando son estáticos, no hace falta instanciar un objeto. Esto lo vamos a ver, lo mismo que he dicho antes, con más profundidad en orientación a objetos. A día de hoy simplemente que os suene un poquito y nada, cuando volvamos al tema de objetos os contaré un poquito más de ello, pero mientras tanto que os suene. Luego vamos a ver, una vez que tengamos el modificador de acceso y el tipo de acceso, en este caso el tipo de función estática o no estática, vamos a elegir el valor de retorno en el caso de una función cuando nos pidan un problemilla, ¿bien? El tipo que devuelve puede ser void, como lo tenemos en el main, que es una función vacía que no retorna nada. Cuando me refiero a que retorno, quiere decir que este método, cuando nosotros lo llamemos desde el main, puede devolver un valor al main o no devolver nada, simplemente hacer cosas dentro de este método, ¿bien? Puede ser void o puede ser cualquier tipo de valor primitivo que hemos visto en el principio de los vídeos. Puede ser de tipo entero, ¿bien? Puede ser de tipo carácter, puede ser de tipo float o de tipo double, ¿bien? Dependiendo del tipo que devuelva, ¿bien? En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un método que devuelva un tipo entero, ¿bien? Y luego le vamos a poner el nombre del método. ¿Qué nombre vamos a poner? Pues en este caso vamos a hacer un método que sume dos números, ¿bien? Luego simplemente abrimos y cerramos paréntesis y abrimos unas llaves para indicar que aquí vamos a realizar el método que va a hacer, pues en este caso va a ser una suma, ¿bien? En lugar de hacer la suma dentro del main, lo que hacemos es llamamos a la función suma que haga la suma, ¿bien? En este caso podemos simplemente declarar dos variables, int a igual a lo que sea 3, por ejemplo, y int b igual a 5, ¿bien? Y para indicar que retorna un valor, utilizamos la palabra reservada return, y en este caso sería retorna a más b, ¿bien? Ahí está. Retornando más b quiere decir que va a retornar la suma de 3 más 5, ¿bien?
Pues simplemente lo que vamos a hacer en el main es declarar una variable suma, bien, que va a ser igual a 0. O bueno, en principio no hace falta, simplemente con hacer un system out println y le decimos, le tenemos que poner la suma es, bien, y lo que hacemos es que lo concatenamos con suma, bien. Aquí, como ven, nos lo pone un poco en cursiva porque estamos indicando que el método es estático, entonces lo diferencia poniendo esas letras en cursivas. Si nosotros ejecutamos este código, pues simplemente nos va a devolver 3 más 5, que es igual a 8, bien. Eso es simplemente lo que hacemos con los métodos o las funciones que vamos declarando, bien. Por ejemplo, otro tipo de cositas que podemos hacer es, bueno, en este caso que sume. Lo que sí os voy a explicar es que hay cositas que pueden ir dentro de los paréntesis que se llaman parámetros formales, ¿bien? Son parámetros, por ejemplo, en lugar de nosotros declarar dos variables dentro del método, lo que hacemos es que creamos dos variables como parámetros y le pasamos los valores desde el main, cuando hacemos la llamada al método. Por ejemplo, nosotros vamos a eliminar esto de aquí y vamos a decir que dentro del método va a tener, le vamos a pasar por parámetro un entero A y un entero B, que no, en principio no van a tener ningún valor, pero que le vamos a retornar luego la suma. ¿Qué hacemos aquí? Pues cuando hacemos la llamada al método, como es en este caso, lo que vamos a hacer es ponerle los valores dentro del paréntesis como A, que es 3, y B, por ejemplo, 2. Bien. Nuestro compilador o nuestro IDE en este caso nos dice que la variable A va a tener el valor de 3 y la variable B va a tener el valor de 2. Al ejecutar este código vais a ver que nos va a devolver 5, bien, nos va a retornar 5 a la función principal y lo que va a hacer luego es imprimirlo por pantalla, bien. Pues eso en principio es el tema de funciones, ¿vale? Este es un ejemplo muy básico de un método que suma. Pero, por ejemplo, podemos hacer métodos mucho más complejos, ¿bien? Podemos hacer métodos que multipliquen, métodos recursivos que veremos en el siguiente video. Podemos hacer funciones que incluso recorran un array y la devuelvan, aunque todavía no hemos visto array, lo vamos a ver más adelante. O podemos hacer una función, por ejemplo, que en este caso vamos a hacer un ejemplo que sea de tipo void, y que sea, por ejemplo, un contador, ¿bien? Un contador. Me interesa hacer una función que sea un contador, bien. Pues las variables de tipo void, puesto que no tienen un return en el main, todo lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer dentro del void, dentro de la función, ¿bien? Aquí simplemente nos vamos a limitar a llamar a la función como contador, ¿bien? Y el contador, por ejemplo, vamos a hacer un bucle for, ¿bien? Que sea desde i igual a 0, bien, o desde 1, vamos a poner, hasta mientras i sea menor o igual que 10, bien, y que incremente en 1 la variable y que vaya imprimiendo, bien, la variable i más un espacio en blanco. Vamos a poner el espacio en blanco, ahí está, bien. Entonces, con esto lo que hacemos es, hemos hecho la llamada al método, bien. Al ser de tipo void, pues simplemente la llamamos, porque una función que retorna, dependiendo del tipo que retorne, nosotros podríamos hacer, por ejemplo, en el caso anterior que teníamos la suma, voy a ponerlo como comentario, podríamos poner int suma o int suma total, por ejemplo, que sea igual a suma, bien. Cuando tenemos un método que retorna, lo que retorna este método lo podemos guardar en una variable cualquiera. Nosotros lo que hicimos antes fue directamente imprimir el valor de retorno y no guardarlo en ningún lado, pero siempre se puede guardar en una variable e imprimirlo luego o hacer lo que sea con ella. Bien, y esto es simplemente un ejemplo para que no se me escape nada con respecto a métodos. Si nosotros esto lo ejecutamos, bien, hacemos un contador del 1 al 10 y simplemente lo único que estamos haciendo es haciendo una llamada al método. Los métodos de tipo void, al no retornar nada, no son asignables a ningún tipo de variable. No puedo poner int a igual a contador porque me salta un mensaje de error indicando que proviene de un tipo void y que requiere un tipo entero. Entonces no es compatible,
bien, simplemente para que veáis el tipo de errores que os puede dar con los valores de retorno, bien. Esto de aquí arriba, lo que es la cabecera del método, por llamarlo de alguna manera, también se le llama firma del método, bien. No pueden haber métodos que su firma sea exactamente la misma, bien. No podemos repetir otro public static void contador, por ejemplo, bien, aunque no haga nada, porque nos va a decir que el método ya existe, está duplicado. Entonces, como el compilador no sabe a cuál de los dos métodos vamos a llamarle, pues en principio no podemos utilizarlo. Si nosotros, por ejemplo, la firma cambiase y le pasásemos un parámetro a contador, yo que sé, un entero i, en este caso sí podemos tener dos contadores. Bien, ¿por qué? Porque si nosotros cuando hacemos la llamada no le pasamos ningún parámetro, sabe perfectamente el compilador que tiene que llamar a contador sin parámetros, y si nosotros le pasamos, por ejemplo, la i es 1, y aquí en lugar de hacer esto, lo que hago es que la i sea igual, bueno, es que ahí no puedo utilizarlo, perdón, porque se llama exactamente igual dentro, vas a llamarle t, bien, que i sea igual a t, bien. En este caso, pues, si yo le paso un parámetro, sabe perfectamente el compilador que tenemos que utilizar la función que tiene un parámetro y no la que no lo tiene. Bien, esa es la manera de diferenciar, aunque vosotros vais a ver que, por ejemplo, ahora os voy a enseñar la diferencia, lo del tema de static, bien, que hay muchos métodos que a lo mejor se llaman igual, pero como pasan más parámetros, menos parámetros o incluso el valor de retorno es diferente, pues no hay ningún problema, ¿bien? Entonces, aunque se llamen igual, aunque no tengan parámetros ambos, pero el valor de retorno sea diferente, ya no es el mismo tipo no es exactamente igual el mismo tipo de método, ¿bien? Lo que os comentaba con static, ¿vale? Vamos a volver un poquito a esto, simplemente para hacer un detalle. Cuando nosotros instanciamos un objeto, ¿bien? Nosotros tenemos que decirle, por ejemplo, vamos a ver, cuando nosotros en otro, quiero recordar que utilizábamos para coger por teclado, en la entrada utilizábamos una variable de tipo scanner. No sé si os acordáis, cuando nosotros utilizábamos el scanner, bien, nosotros le poníamos el nombre a la variable y hacíamos igual a new scanner, bien, y poníamos system.in, que es de entrada, bien. ¿Qué sucede? Aquí cuando hacemos new scanner, esta es una instancia, bien, de un objeto, bien. Pues en este caso, al ser una instancia de un objeto, nosotros al escribir dentro de cualquier cosa el nombre de la variable sc y poner un punto, nos indica todos los métodos que están asociados o creados dentro de la clase scanner, bien. Eso es cuando el método no es estático. Cuando el método es estático, bien, como por ejemplo en la librería math, bien, matemática, nosotros cuando escribimos math, vale, sería con M mayúscula, bien, no tenemos que hacer math m igual a new math, bien, new math. Bien, vale, porque no hace falta. ¿Por qué? Porque math, todos los métodos que tienen son estáticos, entonces no tenemos que instanciar un objeto, sino simplemente poner el nombre de la biblioteca, y al poner un punto nos salen todos los métodos que tiene la clase math. Uy, va, ¿qué ha pasado? Se me ha apagado la luz. Leñe. Vale, vamos a aprender ahí otra vez. Vale. Bien. Pues al tener la biblioteca math, bien, al poner el punto, tenemos todos los métodos. No tenemos que hacer la instancia de una clase, bien. Eso es simplemente la diferencia. Por cierto, si a alguno le interesa investigar un poquito más, existe el API de Java, bien, en la página web, os lo voy a enseñar aquí. En docs.oracle.com tenemos lo que es
el API de Java, donde tenemos todas las clases con todos sus métodos, ¿bien? Y dentro, bueno, aquí yo he buscado concretamente la clase math para que lo veáis. Y en todos los métodos, cuando vamos a todos los métodos, a este apartado de aquí, tenemos el método ABS, que nos devuelve el valor absoluto de un número, ¿bien? Vemos que el modificador del método es estático, ¿bien? Aquí lo podemos visualizar. Como veis, por ejemplo, ABS, con lo que os comentaba antes con los métodos, ABS tiene una variable por parámetro y luego tenemos otro método que es ABS también, pero que en este caso devuelve un tipo flotante, o bueno, por parámetros un tipo flotante. En este caso, aunque se llamen igual, son métodos completamente diferentes. Y eso el propio compilador lo distingue, al tener firmas completamente diferentes. Bien, y esto simplemente para que lo veáis, y aquí podemos ver todos los métodos que existen dentro de la clase math y que podemos utilizar en nuestros programitas, ¿bien? Simplemente sin instanciar ningún objeto, ponemos math. Y por ejemplo, queremos que nos devuelva el valor absoluto o el máximo de dos números. Luego también tenemos el POW, que nos retorna el propio valor elevado a un exponente, por ejemplo. Si nosotros podemos decir int número es igual a math.pow y le decimos que es 2, por ejemplo, coma elevado a el segundo, bueno, en este caso el segundo método es el exponente, lo indica bien aquí, no sé si lo podemos ver, a ver si lo encontramos por aquí. El pow, aquí, retorna el valor del primer argumento elevado al segundo argumento. Bien, el segundo argumento sería el b. Bien, si vamos a nuestro programita, en este caso el b sería el segundo parámetro. 2 elevado a 3, por ejemplo. Bien, como este valor, ¿por qué me ha dado error aquí? Ah, que requiere un tipo double, perdón. Aquí simplemente me está diciendo que... ¿dónde lo dice? Mira, aquí lo podéis ver. Perdón, aquí. Nos está diciendo que nos va a retornar un double y yo lo estoy guardando en un entero. Bien, estos errores del directo que los voy a tener que subsanar de alguna manera. Entonces tenemos que guardarlo en un tipo double. Bien, y luego simplemente pues podemos decirle que nos imprima num. Bien, o podemos poner simplemente al realizar, bueno, uy, no le he puesto las llaves, las comillas, la operación de 2 elevado a 3, uy va, 3 es igual, bien, y lo concatenamos con num, bien. Si hacemos esto, pues lo que nos va a imprimir es 8, bien, porque ¿qué sucede? En este caso lo estamos haciendo con números enteros, pero siempre puede dar números decimales, entonces en este caso pues no lo vamos a tener en cuenta, bien. Pues esto es lo que nos devuelve, 8, bien, y ya está, eso sería todo. Esto es lo que os comentaba cuando el método retornaba un valor. De math.pow está retornando el valor double, lo que sea de hacer esta operación, y lo estamos guardando en num. Y lo imprimimos por aquí, que es exactamente lo mismo que nosotros poner aquí math. Uy, va, es con M mayúscula, math.pow. Bien, y le pasamos 2,3. Es exactamente lo mismo, solamente que aquí no lo estamos guardando en ningún lado, sino que simplemente lo estamos imprimiendo. Y aquí lo estamos guardando en num. Bien, pero al fin y al cabo el resultado es exactamente lo mismo, es 8. Bien, pues esto sería todo con respecto a funciones. ¿Cuánto nos hemos dado? 19 minutitos, lo hemos hecho muy rápido y bien. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Bien. Veremos en el siguiente video el tema de recursividad. Abrir un poquito la mente, open your mind, porque las cositas de recursividad sí cuestan un poquillo más entenderlas, más que el tema de funciones o métodos en Java. Un poquillo más complejo, pero bueno, intentaré hacerlo lo más didáctico posible y que lo entendáis bien. Bueno, nada más que deciros, como siempre, suscribíos al canal para apoyarlo, bien, y dedito arriba si os ha gustado, bien. Y si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa que yo os pueda ayudar, pues simplemente dejad los comentarios en la cajita de comentarios en la parte de abajo.
y yo respondo a la mayor brevedad que pueda. Bien. Vale, pues eso es todo. Nada más. Pasar buena noche y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.